José Luis, estoy en la asociación desde los inicios, hace 23 años, con Jope. Marisa, que está por ahí también, que empezamos juntos, y alguno un poquito después. Y bueno, queríamos hacer un foro de diálogo más. Esto ya lo empezamos en la pandemia, luego hace ya 5 años que empezamos, no había oportunidad de encontrarse, así que fue una excusa estupenda que se ha mantenido y nos permite más fácilmente encontrarnos más personas que luego a veces hay que encontrarse en persona, pero esta oportunidad la merece y este ya no sé qué foro es, no sé si es el 18, no sé. Bueno, cada trimestre estamos intentando hacer un foro, si es posible, y este trimestre pues les pedimos a todo el equipo de voluntariado hospitalario que lleváis ya bastante tiempo, ahora os haré una breve introducción. eh, si podíamos aprovecharlo, pero sin que hubiera una persona así que se dedique a dar un tema, sino que entre todos, ¿no? Y de verdad con mucha libertad, mucha tranquilidad y espero que sea una hora y media en la que podamos aprender todos de todos. Hay muchas experiencias, las experiencias a veces valen más que muchos planteamientos o teorías, no es propiamente una charla, no es una formación, es más un taller, ¿no? Pero hablando con Carmen el otro día, decíamos, hombre, podríamos dar algunas pinceladas de entrada, pues si me dais permiso, eh, Ujú. no os Ujú. doy mucha oportunidad de decir lo contrario. Voy a, Voy a compartir la pantalla. Queríamos hablar del voluntariado hospitalario y le añadimos esa frase, acompañando para encontrar sentido. Bueno, es nuestro propio típico de nuestra asociación, ¿no? Todo lo que estamos haciendo es tratar de apoyar y ayudar a personas en determinadas situaciones de sufrimiento para que sean capaces de encontrar su propio sentido, ¿no? Yo, preparándome un poquito esto, me he encontrado una frase de Albert Jovell, que fue un médico presidente del Foro de Pacientes, porque él también tuvo cáncer y escribió un libro muy interesante sobre su experiencia, de la biografía, de la supervivencia. Y él decía, de repente uno se encuentra en grandes hospitales con excelentes profesionales y la mejor tecnología, donde no hay nadie, y pone entre paréntesis, excepción hecha de los voluntarios en algún hospital, que asesore a los enfermos y a sus familias sobre cómo aliviar el dolor del miedo y el sufrimiento psicológico. Bueno, interesante, ¿no? Que os mencione a las personas voluntarias, ¿no? Y él como médico y como experto y como paciente y escribiendo sobre su experiencia. Entonces me ha parecido un titular interesante porque debemos aprender a escucharnos todos. Cada uno tiene su tarea y los voluntarios no cabe duda que tenéis una, pero quizá el diálogo de esta tarde es para preguntarle exactamente cuál y hasta dónde llega, ¿no? No es sencillo, ¿no? Entonces yo he querido presentaros eh, a ver, esto no sé si se puede apartar de aquí, sí, un poquito. Lo ponemos aquí en un rinconcito. Vale. Una evidencia, ¿no? Y es que, lo veis, ¿no? La enfermedad genera sufrimiento. Bueno, es algo obvio, ¿no? Pero hay que plantear, y eso es un poco el por qué queremos hablar hoy de esto. Ya tenemos bastante con lo que se hace en los hospitales, con lo que la medicina ofrece, ¿no? Pero la enfermedad causa no solo dolor físico, no sufrimiento en todas las dimensiones de la persona, ¿no? Y más importante aún, diría yo, y por eso aquí hay un lugar, es que cada vez que nos acerquemos, o bien como actores o bien como espectadores, a esta situación, es el paciente, la persona enferma, es lo que marca, ¿no? Pero la familia y el cuidador principal, sabéis que van a sufrir muchísimo, van a sufrir esas mismas cosas, digamos, ¿no? Y de alguna manera, mm, yo creo que no hemos de olvidar que el profesional necesita algo más y ahí está el espacio de los voluntarios, ¿eh? Es decir, afecta a todos los implicados, incluido a nosotros, sea que vayamos como profesionales o sea que vayamos como voluntarios, ¿eh? Entonces, eh, ¿por qué esto no me lo he inventado yo? Siselie Saunders fundó, es la primera persona que fundó el primer hospice, que serían esos hospitales, que no son hospitales, sino sitios para acoger a personas que están en las fases de final de la vida, y ella hablaba de que hay que atender el dolor total, decía, no solo lo físico.
que es lo que se atiende en el hospital, sino lo emocional, ¿no? La ansiedad, la depresión, lo social, lo espiritual, decía ella, ¿no? Es decir, quizás es la primera persona que yo he oído que lo habla de una manera tan clara. Luego encontramos muchísimas referencias, pero es la persona que fundó eso, los cuidados paliativos, podemos decir, ¿no? Que luego hace 40 años en España empezaron por primera vez también, ¿no? Entonces, ¿por qué el sufrimiento corporal o físico? Bueno, porque el cáncer provoca dolor y si es una enfermedad avanzada, pues puede provocar ahogo, puede provocar debilidad, puede provocar, y se le teme más a esos síntomas, que es verdad que son señales de alerta, que nos dicen algo no va bien y hay que hacer, pero que se convierten en crónicos y que realmente hay que tratar, ¿no? Entonces, esto es lo primero que tratamos de hacer cuando atendemos a personas ya en situaciones. Y me gustaría solo hacer ese repasito de que cuando vamos a acompañar a alguien, nos vamos a encontrar esto como lo primero. Y aunque hay muchos tratamientos para el dolor, no vamos a poder hacer un acompañamiento con sentido si hay algo que la persona necesita ser atendido en primer lugar, que es la parte física. Entonces, esto es esencial porque a veces vamos con muy buena voluntad, pero o sea, ahora nos contaréis experiencias, a veces te encuentras a esa persona que no está para mucho, ¿no? Y ahí es donde a veces ocurre que no es el paciente, sino ese familiar que está fuera y que está desconcertado el que puede ser acompañado, pero no la persona. Hay que reclamar y atender la atención médica, ¿no? Por supuesto, en la dimensión emocional es que hay un tsunami de sentimientos, muchísimos, ¿no? El propio Albert Joubel decía eso, que la enfermedad es sobre todo un proceso de sentimientos, ¿no? No todo es razón, no todo es técnica ni procedimiento. El cáncer necesita mucho más que eso, porque lo importante es el enfermo, no la enfermedad. Bueno, estamos diciendo cosas muy obvias, ¿no? Pero es que es la razón de ser, de que hayamos planteado el voluntariado, ¿no? Porque a nivel social también se produce la ruptura de los planes y de los proyectos, de los roles, lo que a mí me gusta llamar ruptura biográfica, ¿no? Y eso a veces el paciente o la persona está más preocupado por las cosas pendientes que no por su propia situación. Y os habrá ocurrido acercándoos al hospital a ver pacientes, cómo te das cuenta que lo que está preocupado es porque no sabe cómo sacar adelante el bar que ha dejado o eso que ha dejado pendiente, ¿no? O eso de que nadie le hace caso, de que la familia no viene porque no sabe cómo acercarse, esa soledad no deseada, porque también hay que respetar momentos de soledad, ¿no? Y que a veces es causa de más sufrimientos que la propia enfermedad o los límites que produce esa dependencia, ¿no? Son sentimientos que se añaden, ¿no? Y que a veces, esos que hemos dicho antes, pues generan rabia, ira, ¿no? Luego, todo esto hay que tenerlo en cuenta cuando entramos a una habitación de un hospital, ¿no? Por supuesto, el sufrimiento mental en las dos dimensiones hacia el futuro, la incertidumbre, el miedo, pero esto lo podré soportar, habrá algo, voy a tener que vivir así, lo que queda, no queda nada más que hacer. Eso añade el sufrimiento anticipado, ¿no? Sabéis que hablamos del duelo anticipado, a veces, pues también de eso, de decir, es que estoy sufriendo antes de tiempo, ¿no? Es verdad que puede haber cosas muy duras luego, ¿no? Pero también, y eso lo sabréis muy bien, la mirada del pasado, ¿no? Que despierta remordimientos, culpa, como decían esta autora, el rencor, pues ese resentimiento que te queda, es que ahora que me doy cuenta que está la sensación de culpa con nosotros si hubiéramos hecho esto, o culpa de los demás si hubieran hecho, que es un sufrimiento añadido también. Y hay gente que se ancla mucho en esas cosas y por más que queramos proponerle un cambio de actitud, no, está muy atado a ese miedo hacia adelante o a ese rencor hacia atrás, ¿no? Y por último, la dimensión espiritual, que es la que nos hace pensar en la muerte y el sentido de la vida, da esa sensación de inutilidad, de carga, ¿verdad? Y a ver cuántas veces llegamos y hemos encontrado gente ya que en el fondo lo que está es que se siente fatal porque se da cuenta de que el tiempo se acaba y la vida pierde sentido porque quizá no lo ha tenido antes, ¿no? Ese dolor total que hemos dicho, aflicción, la desesperación. Y ahí es donde entra también en la pregunta clave de la logoterapia, el para qué. Se puede encontrar un significado, un sentido, ¿no? O como dice Frankel, el sufrimiento, si se encuentra algún sentido, podría dejar de serlo, en cierto modo, como puede ser el sacrificio de ocuparte de los demás o de tratar de aliviar a los demás, ¿no? Entonces, esas cinco dimensiones tengámoslos en cuenta porque en el hospital se manejan más o menos, pero normalmente nos quedamos con la primera, quizá un poquito de la segunda, pero no se ocupan las demás. El voluntario tiene la capacidad de acercarse a todas esas dimensiones y eso es una cosa que ahora nos comentaréis. Y el otro tema que quería contar era que os vais a encontrar fases diferentes.
Nos encontramos el paciente que está en la fase de diagnóstico, que está a mitad de un tratamiento y lo ingresan porque tiene una complicación, o si ya es el seguimiento, pues eso ya no lo vemos en el hospital normalmente, pero puede venir la progresión, la enfermedad crónica, la paliativa o la fase final, ¿no? Muy brevemente os doy una pincelada, es como si sirve para el diálogo, ¿no? En la fase de diagnóstico, ¿qué pasa? Cuando te ingresan a una persona y la vais a ver y resulta que le están haciendo pruebas y está pendiente del resultado, la angustia y la incertidumbre hace que no duerman, están preocupados, tienen temor. Es un enorme impacto emocional, ¿no? Como decía hace años ya, ¿no? Es como un muro, ¿no? Que se produce entre tú y los demás. Estás esperando algo, estás esperando una noticia que te va a cambiar la vida. Entonces, cuando os encontréis esas personas, evidentemente es muy difícil manejar, porque esa angustia solo se puede suavizar tratando de centrarse un poco en el presente, ¿no? ¿Qué pasa cuando encontráis en la segunda fase, que son muchos pacientes que vais a ver y están con una quimioterapia que les ha producido una complicación grande o están tras la cirugía, que se están recuperando con mucha lentitud, muchos efectos secundarios? Normalmente hay más confianza porque hay muchísimos tratamientos, ahí veis, ¿no? Hoy en día hay muchísimo en el cáncer y no solo en el cáncer, también en enfermedades degenerativas y en otras que veis, ¿no? Y eso puede motivar que sea muy largo el tratamiento y se llega al agotamiento o incluso al rechazo. A mí me gusta decir que eso es como una carrera de obstáculos, de fondo, ¿no? No es algo es algo que va a durar, ¿no? Y en ese durar necesitamos el apoyo de soporte multidisciplinar, familiar, psicológico y, por supuesto, el voluntariado tiene una labor enorme que hacer ahí, ¿no? En la fase de seguimiento, cuando el paciente ya acaba los tratamientos, se va a su casa, pero viene ese miedo a qué va a pasar, vivir ahí pendiente de que recaiga, de que progrese, las secuelas, no es fácil vivir, ¿no? Pues si os encontráis un paciente que está ya a punto de irse de alta, pero porque ahora parece que todo va bien, pero necesita también compartir esto con alguien, ¿no? Entonces eso también puede ocurrir. Pero lo que más os vais a encontrar es la progresión de enfermedad y la fase paliativa, porque son esos pacientes que, claro, la quimio hoy en día se intenta poner en hospital de día, que no ingresen, ¿no? Pero cuando ya estás peor, una recaída o metástasis, vuelven todas las emociones, vuelve a haber un miedo de que si el primer tratamiento no funcionó, pues esto igual es peor. Puede ser más intenso el tratamiento y, por supuesto, si ya llegamos a fase paliativa, es que no hay un tratamiento ya que cura. Lo que tratamos de convertir es enfermedad crónica. Entonces, eso sí que podemos decir de verdad que está avanzando muchísimo, porque un paciente que a lo mejor no podemos curar antes era cosa de poquito tiempo y hoy en día podemos dar esa esperanza y confianza de que podemos prolongar, sobre todo con calidad de vida, ¿no? Pero evidentemente la persona que os vais a acercar ya tiene ese miedo al futuro y esa posibilidad de morir se la plantea, ¿no? Nosotros decimos en los talleres que hacemos para familiares de cáncer, que llevamos también más de 15 años haciéndolo, pues que hay planteamientos que ayudan, ¿no? Y estos son solo una idea, pero os vais a decir muchos más ahora cuando contéis los dos hospitales que hacemos, ¿no? Y luego el que quiera compartir, ¿no? Pero claro, sobre todo, mucho de lo que hemos dicho obliga a vivir muy intensamente el presente, porque es lo único que tenemos, ¿no? Ese futuro y ese pasado que nos atan, pues tratar de ayudarles. Que tengan siempre un proyecto, ¿no? A corto plazo, hay que tener una tarea, hay que tener algo que hacer. Si hoy no espero nada, se me va todo, ¿no? Por supuesto, la escala de valores cambia. Es decir, pues oye, igual no hay que darle tanto valor a algo que creías y a lo mejor hay que darle valor a, mira, ¿no? Tienes ahora tu familia aquí cerca, a lo mejor, ¿no? Valorar las pequeñas cosas. Cuando salgas de casa, cuando vayas a aprovechar ese fin de semana, de ir a la playa, a ver el sol, a hacer eso, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es valioso, porque al fin y al cabo el apoyo familiar y los amigos, la familia, es que es realmente lo más importante y es lo que queda. Y es que eso nos lo han dicho, a mí me lo han dicho, yo diría todos los pacientes, en situaciones en todas las fases que os he dicho, ¿no? Yo en consulta veo las primeras fases, pero en situaciones avanzadas también, ¿no? Y evidentemente todo lo que se puede hacer hay que hacerlo, pero cuando no se puede, pues hay que tratar de ayudar a aceptar lo inevitable, ¿no? Y una cosa que a mí siempre me gusta mucho decir es ese salir de uno mismo para reducir el sufrimiento, ese sacrificio, como hemos dicho, es decir, ese ocuparme del otro, aunque yo esté pasándolo mal, ¿no? Es una de las cosas que los pacientes nos dan lecciones, a veces más que los familiares, que están en cama y que están, y te das cuenta cómo se preocupan de sus familiares, ¿no? Se ocupan de los otros. Por supuesto.
ayudarles a que pidan ayuda, que pidan toda la que necesiten, información en el equipo, confianza de que se está haciendo todo lo posible en este presente, lo que tenga que ser será, y mantener siempre la esperanza. Esas ideas es pues también para que las tengáis presentes y hemos visto yo por la experiencia de muchos años, creo que son útiles. Por supuesto, cuando ella se acerca al final de la vida y la persona lo intuye, porque hay quien no quiere mirarlo de frente, es verdad, pero todo el mundo lo intuye, aparece una tormenta de emociones y si se es consciente y se sabe que se acerca, pues la fase paliativa, que puede durar mucho tiempo, ya lleva a esa fase sintomática. Y muchos de los pacientes que os encontráis están ya con muchos síntomas, están ya con mucha debilidad, están ya con, necesitan oxígeno, necesitan, son síntomas que se pueden aliviar, se puede poner una transfusión, se le puede mejorar, siempre hay algo que poder hacer, pero en algún momento llega la fase terminal, que ya sabemos que es en ese momento cambian todos los planes. Ya no hay que hacer gran cosa más que estar cerca, más que apoyar, que la familia se sienta y tratar de vivir ese final, esa agonía, que es el final de la vida, pues con los medios que hoy en día a nivel de hospital o a nivel de hospitalización domiciliaria se trata de hacer para que no haya un sufrimiento añadido y con sedación o con calmantes, pues poder vivir una serenidad, ¿no? Y como decimos, no solo calidad de vida, sino calidad de muerte, ¿no? Que es el último momento. Porque la muerte, al fin y al cabo, será un día, pero morir es todo el proceso. Y en ese tiempo hay que tratar de ahuyentar ese miedo creando el entorno adecuado, ¿no? Que es lo que tratamos de hacer en el hospital. Hay que tratar de ayudar a vivir y reconocer lo vivido, que eso es mucho de lo que los voluntarios hacéis, que es hacerle reconocer a la persona lo que llamamos terapia de dignidad o terapia de sentido, es pues que ha vivido muchas cosas. A veces es invitarle a que la persona, el presente es muy oscuro, pero el pasado hay mucho vivido, ¿no? Y por supuesto tratar de llegar a esa aceptación, ¿no? Eso es que es la logoterapia pura, ¿no? Que es que cuando ya no existe ninguna posibilidad de cambiar el destino, es necesario salir al encuentro con la actitud acertada, ¿no? Y ya me habéis oído otras veces, perdóname que me repito en algunas cosas, pero creo que es muy útil repasar que de todas las actitudes que los pacientes y todos nosotros tenemos ante una crisis tremenda como puede ser una enfermedad o ante el final de la vida, a veces tratamos de huir, de evitarlo, ¿no? Con la negación. Tratamos de pelear mientras hay fuerzas, pero hay un momento al final que ya no hay esa lucha, ya no se puede. Uno vive con esa preocupación de la amenaza, la ansiedad y a veces hay quien se queda en la depresión, ¿no? Pero en el final de la vida, ante lo inevitable, hay dos actitudes más, que es la resignación o la aceptación. Y sabéis que nuestra tarea, precisamente como voluntarios, es ayudar a que la persona no se quede con esa resignación de, mira, ya no hay, y la familia, ¿no? Ya es la impotencia, la rabia, ¿no? Que te da, que no te deja, bueno, sí, es una opción, pero es posible llegar a la serenidad y a la aceptación. Y no todo el mundo lo consigue, pero con apoyos y con ayuda se consigue. Y esto es lo último, que es, esos son los tres sentimientos principales por los que la gente al final de la vida no logra tener sensación de calidad de vida. Es la pérdida del control. Todo me lo hacen, yo ya no puedo hacer nada, me siento indefenso, ¿no? Me siento inútil, y es más, soy un peso para los demás, ya no sirve para nada, total, y por tanto una desesperanza ya para qué vivir un día más. No, no vale la pena, ¿no? Entonces, como hemos dicho, el control del hospital es fundamental y de domiciliaria y paliativos, que es el entorno, el cuidado, por supuesto, sin eso no podemos hacer nada. Y esa sensación de inutilidad, pues precisamente la escucha activa, que es lo que hacéis vosotros como voluntarios, valorar lo vivido, revisar el pasado, invitar, ¿no? A que saque esas cosas valiosas que todos tenemos y que hacen que la vida haya merecido la pena ser vivida. Y por supuesto, aún queda algo que vivir, aún quedan días que vivir, quizá no muchos, pero esa desesperanza solo se puede plantear viviendo el presente, porque siempre es una oportunidad de sentido y ahora nos contaréis alguna experiencia impresionante que a mí me habéis contado y que yo he vivido también, que deja que algunas personas puedan vivir esa experiencia como en trascendencia, ¿no? Nosotros ya cuatro diapos y os dejo ya a los demás. En el 2013 diseñamos el programa de atención al paciente oncológico con enfermedad terminal. Llevábamos 10 años o 11 años, ya, pero no nos atrevíamos a lanzarlo y gracias a algunas personas que veis ahí, en 2015 pudimos formar ese primer grupo, que algunos estáis aquí, que os he visto, y bueno, empezar a lanzar a ver qué podíamos hacer, ¿no?
Hicimos bueno, Sebastián Tabernero, el anterior presidente, consiguió lanzar, empujarnos a todos y se hizo en el registro autonómico de asociaciones como entidad de voluntariado, de manera que desde el 2013 somos entidad de voluntariado sin ánimo de lucro. Y en 2014 ahí veis al conseller de Sanidad entonces, y a Sebastián Tabernero, firmando el convenio con la Consellería de Sanidad, que tenemos actualizado ahora para Padre Jofre y está acabando de ultimarse para el Hospital Arnau de Vilanova, donde vamos a empezar en breve, estamos a punto, pero en la sala de oncología. Ahora estas son voluntarias que empezaron en aquel momento, ahora hay otras personas. Y en el 2016 firmamos el mismo convenio con el IVO, que al ser un centro, una fundación, pero privada, pues tenemos un convenio con ellos, ahí con las personas que lo iniciaron también y a las que tengo que agradecer muchísimo el lanzarse, porque yo trabajo ahí, pero es muy difícil empezar una cosa así. Y bueno, de las funciones del voluntariado hemos escrito y tenemos todo un proyecto escrito que es acompañamiento, aliviar la soledad, dar oportunidad de expresarse, reconocer esa valía de la vida previa, a veces hacer actividades, respiro también a los familiares y soporte a los familiares, ¿no? Ahí ya tenemos unas cuantas voluntarios más recientes y bueno, estos son las personas del equipo que actualmente están haciendo el voluntariado en los dos hospitales y que van a empezar en el tercero. Y os recuerdo simplemente que Sebastián Tabernero se animó en un congreso en Viena a llevar a Eli Frankel, que la veis a la derecha, y le pidió si podíamos ponerle su nombre, ella era enfermera, si podíamos ponerle y nos dijo que sí. Entonces tiene ese nombre, Voluntariado de Acompañamiento Eli Frankel, y aún vive, la viuda de Frankel, ya es mayor todavía, pero nos mandó un mensaje y todo. Entonces, como pone ahí abajo, gracias a todas las personas voluntarias, porque si no, todo esto que hacemos sería imposible. Y de verdad, gracias a cada uno, personalmente me gustaría hacerlo, pero a esas personas que veis ahí, pues vamos a escucharos ahora. Entonces, de Padre Jofre y del Ivo, como queráis, habéis preparado alguna cosa, así que adelante. Sí, sí, si queréis rompo yo el hielo y, y comienzo yo muy brevemente con una pincelada. Yo soy Tania de la Torre de Olivo. Presentaos cada uno Sí, y así decís dónde estáis. sí, eso es, sí. Yo soy Tania de la Torre de Olivo. Llevo 3 años haciendo el voluntariado y lo que había pensado junto con el equipo que estamos las personas que estamos en el IVO, era dar una breve pincelada por si hay alguien que entre el grupo que, bueno, pues que tiene inquietudes si quiere ser voluntario hospitalario o alguna persona cuando vea el audio tiene interés, un poco muy brevemente cómo se llega a ser voluntario hospitalario. Entonces, lo voy a hacer muy brevemente porque, pero bueno, yo creo que una pincelada quizá no esté de sobra para aquellas personas que tengan interés de cómo se llega a estar haciendo este voluntariado, ¿no? Básicamente es muy sencillo. Hacemos el curso en la asociación, un curso que dura entre 2 y 3 meses no más. A continuación, cuando se termina el curso, hay una evaluación psicológica y en el que ya de alguna manera se nos da el visto bueno para hacer este voluntariado en un hospital. Tengo que decir también que los requisitos, no necesariamente las personas que hacen el voluntariado tienen que tener formación, digamos, sanitaria, psicológica, etcétera, etcétera. Es decir, mi licenciatura no es en medicina, ni en psicología, ni en enfermería. Es decir, que cada uno venimos de distintos ámbitos profesionales. A partir de ahí nos incorporamos ya a un hospital, en este caso el nuestro es en el IVO. Pasamos un periodo de prueba, entre comillas, yendo un poco de becarios, acompañando a alguna de las personas que ya están ahí y que ya son veteranas, digamos. En nuestro caso, pues nos fue de muchísima ayuda pues Concha Tamariz, sobre todo que ya no está con nosotros en el IVO, pero que ha estado muchos años. Nos ayudó muchísimo también Ernesto, Clara, que había estado también, estuvo también Dani,
ahora está Conchín, está Amparo, María, que está viniendo también con nosotros. Bueno, de alguna manera, ese es el equipo que estamos en este momento. Una vez que ya estamos allí, tenemos una muy buena, sí, modestia aparte, pero lo hacemos, nos gusta mucho estar coordinados, las personas que estamos haciendo ese voluntariado. Entonces, tenemos un grupo de WhatsApp, nos llamamos, quedamos a tomar café, nos vamos comentando cada semana las personas que hemos visto, anotamos algunas impresiones por si esa persona continúa allí la semana que viene para que tenga alguna referencia, es decir, pues no sé de qué población son, si tienen hijos, por qué están preocupados, y eso nos ayuda a nosotros. Quiero decir que la comunicación es muy importante entre los voluntarios que estamos. Si tenemos alguna dificultad, nos la contamos también. Es importante también para nosotros sentirnos más cómodos, más cohesionados y saber que podemos ayudar más entre nosotros y entre ellos también, ¿no? Entonces, bueno, básicamente luego en el día a día, normalmente solemos ir un día, dos a la semana, a veces cada 15 días nos vamos organizando, y nuestra dinámica, digamos, cuando acudimos, pues es acudimos al control hospitalario de enfermería que hay en cada planta. Ellos nos dan las indicaciones de a qué personas eh, nos recomiendan que visitemos. Esto no siempre ha sido así. Como está Ernesto, él tiene buena experiencia. En cuanto entrábamos, un poco se entraba a puerta fría, no había esa recomendación por parte de enfermería. Tenemos que decir también que ellos en enfermería hacen todo lo posible por ayudarnos, pero a veces no siempre es posible, y entonces tienen mucha carga de trabajo. Entonces nosotros también, parte de voluntariado es entender también el equipo sanitario, que no siempre está a nuestra disposición para ayudarnos. Nos gustaría, y a ellos también, pero a veces pues su realidad y las urgencias que tienen, eso, bueno, lo vamos sobrellevando. Y bueno, pues esa sería un poco la dinámica nuestra, sobre todo a lo que tenemos que sumar también la formación permanente, ¿no? Que eso es importante, sobre todo con las sesiones de todo tipo que podemos tener en la asociación, que siempre nos interesa estar al día, o cuando estamos con alguna conferencia o las jornadas que se han hecho ahora o algún libro que nos ha interesado, nos los vamos cruzando. Bueno, es importante que haya esta comunicación, o al menos en el IVO intentamos siempre que haya, que entre nosotros tengamos esa relación. Bueno, básicamente era un poco la pincelada que quería dejar antes, por si hay alguna persona bueno, pues que en el futuro puede tener interés, y para que sepa brevemente cómo nos organizamos. Nosotros estamos en Padre Jofre, que es un hospital muy diferente al IVO. Nuestro hospital de Padre Jofre está ubicado detrás del PST Aleixandre, porque es difícil llegar si no sabes dónde está. Y el hospital tiene 75 camas para paliativos y convalecencia y enfermos que necesitan rehabilitación. Con lo cual nuestros enfermos ya están en la cuarta o quinta fase de la que decía José Luis antes. Pues ellos siempre vienen de otro hospital. El hospital este es un hospital de crónicos, con lo cual estos enfermos vienen siempre derivados de un hospital. Ellos ya saben más o menos en qué fase están, y la verdad es que el tratamiento o la forma de estar en el hospital es completamente diferente a un hospital de agudos. En el Padre Jofre nosotros tenemos muy buena relación con la dirección, porque al ser un hospital tan peculiar, la directora, hemos hablado 2 veces con la directora ya, bueno, muy buena relación de haber hablado 2 veces con ella, y ella valora muy positivamente el trabajo del voluntariado, porque ella nos lo ha dicho las 2 veces que nos hemos reunido con ella, que el voluntariado es como la cuarta pata que le falta a la silla, porque es donde a nivel sanitario no se puede llegar. Nosotros en el Padre Jofre, todos los que vamos tenemos que tener una tarjeta identificativa. No podemos entrar al hospital sin la tarjeta. En este momento estamos Isabel, Dani y María, que ha venido una vez conmigo. Previamente hemos pasado
por mediación de Fanny he hablado con la gestión del hospital y ya cada uno tenemos nuestra tarjeta. Nosotros vamos semanalmente, los tres, va Dani el miércoles, yo el viernes y a Isabel va el sábado. María me ha acompañado a mí un viernes, con lo cual la entrada al hospital es una entrada ya diferente. Cuando un enfermo ingresa al hospital hay un servicio de atención, que es una enfermera que pasa que se reúne con el ingresado y la familia y le cuenta todos los servicios que tiene el hospital, entre ellos el voluntariado. O sea, que de entrada, cuando un enfermo llega al hospital, ya se le oferta el servicio de voluntariado. Nosotros es una diferente al IVO, que nosotros solo que podemos acudir a los enfermos que han decidido ellos que quieren que ser visitados. Con lo cual eso es un punto, yo creo que muy a favor nuestro, porque todos los enfermos que van, ellos ya saben que vamos a ir. En este momento en el hospital estamos trabajando 3 asociaciones, que somos nosotros, Chengran y Carena. La verdad es que nosotros entre las asociaciones no tenemos ninguna, yo personalmente no tenemos ninguna reunión, aunque una vez la dirección sí que nos hizo una reunión y aparecimos nosotros y de Carena. Con lo cual, y nosotros a nivel personal, la gente del grupo de que estamos trabajando, sí que tenemos un buen contacto, porque tenemos un grupo de WhatsApp, porque si hay veces como el enfermo se pide que quiere ir a verlo, muchas veces hemos acudido al hospital y no tenemos enfermos en las carpetas. Entonces, ante esa situación, pues nos avisamos. Hubo un momento después de la Dana que no sé por qué motivo dejaron de haber enfermos y con lo cual pues se hubo una reunión a nivel yo no estuve en esa reunión y bueno, a partir de ese momento tenemos varios enfermos. Tiene 3 secciones, entonces cuando yo entro al hospital me voy a la carpeta y siempre nosotros no podemos acceder a la carpeta, aunque podemos estar en el mostrador de enfermería, pero está la parte de dentro. Con lo cual ya hablamos, siempre les pedimos a cualquiera, nos la puede dar desde el celador hasta la enfermera. Yo como igual por degeneración profesional, hablo con las enfermeras y vamos pasando, cada enfermo vamos mirando. Hay enfermos que han fallecido, entonces, porque nosotros también llevamos una libreta y nos vamos apuntando en una lista todos los enfermos que tenemos. Entonces, si un enfermo ha fallecido, pues lo tachas. Si un enfermo está nuevo, pues lo añades a la lista tuya. Entonces, con esto, a mí hablar con el personal sanitario me da mucha seguridad, porque ellos te dicen exactamente cómo está el enfermo ese día o cómo ha estado desde la semana que tú no has ido. Eso te abre camino porque hay veces con enfermo te dicen, pues mira, está muy mal o hoy está mal día, si quieres pasar, puedes pasar, pero entonces ya es como tú vas a entrar al enfermo, porque si el enfermo está en una fase mal, tampoco vas a entrar. Entonces, que eso es un punto de apoyo que nosotros en el Padre Jofre sí que lo tenemos, el poder contactar con alguien antes de entrar a ver al enfermo. Normalmente todos los enfermos cuando la primera entrada, ellos ya saben que vas a ir, yo les llamo por su nombre y me presento. Hola Juan, ¿cómo estás? Soy Carmen de la Asociación Víctor Frankl. Yo siempre lo hago cuando entro en una habitación, porque el enfermo ya sabe cómo me llamo y ya tiene una referencia de dónde vengo. Me parece que yo llevo 3 o 4 años haciendo el voluntariado en Padre Jofre y hasta ahora eso me ha valido, por eso lo cuento para si os vale a alguien. También yo he tenido 2 casos o 3 durante estos 4 años que tú has entrado y el enfermo pues está tirado, o sea, que no quiero, bueno, pues no pasa nada, pero yo sí que intento razonar con el enfermo para que no sea un punto de un rechazo. Le digo, mira, en un momento dado, tú dijiste que querías voluntariado, pues somos las voluntarias, soy la voluntaria, pero eso no pasa nada. Si tú en este momento no puedes, no pasa nada. Si yo no volveré a venir, pero si nos vemos en el pasillo, pues ya me saludas o me dices hola, buenas tardes o algo.
Y eso también es un punto para no cerrar a ese enfermo que en un momento dado él pueda pedir otra vez el voluntariado. Porque ahora, antiguamente, cuando empezamos, el voluntariado lo tenía que actualizar el médico. El médico tenía que autorizar que tú te entras a las habitaciones. Pero después de estar hablando con las enfermeras y con todo el mundo, dimos cuenta que muchas veces las enfermeras saben mucho más del enfermo que el propio médico. Entonces ahora en Padre Jofre pueden firmar tanto en la ficha de que nosotros podamos entrar a la habitación, tanto enfermería como médicos, ya no es exclusiva. Y eso ha sido como un gran adelanto porque ya vas entrando, las enfermeras nos van contando un poco cómo va evolucionando el enfermo. Nosotros en Padre Jofre, casi todos los enfermos que necesitan, que ellos han pedido acompañamiento, es que tienen familiares pero que no están continuamente con ellos, que es, pues, el Padre Jofre es un hospital de larga estancia, con lo cual, claro, estar ahí los hijos sin trabajar tampoco se lo pueden permitir porque ellos ya vienen de un hospital de agudos, o sea que la evolución de un enfermo allí puede llegar 4 meses de haber estado o 3 meses de haber estado en un hospital de agudos. Con lo cual, pues los enfermos están solos por las tardes, entonces nos dicen que vale, que los acompañemos. Ese tipo de enfermos nos ha dado pie para también poder acompañar a la familia, porque si he acompañado a un señor el año pasado que le estaba solo, pero ya cuando ya llegamos a un grado de cierta confianza, me dijo, oye Carmen, ¿te importa venir el martes por la tarde que mi hija te quiere conocer? Entonces ya ahí ya empezamos a conocer, a vincularnos, a acompañar también a la familia, porque era una situación un poco extrema. Ellos habían perdido a su madre, el señor había fallecido su mujer hacía 5 meses y ahora él estaba en paliativos. O sea, entonces, claro, ahí tuvimos que acompañar un poco el duelo de la familia y la situación real que estaba el padre. Pero, y también acompañamos a mucha gente que está sola, que entonces ante esa situación, pues tú les acompañas. Eh, el enfermo del Padre Jofre es un enfermo diferente a un enfermo de crónicos porque ellos se mueven por el hospital. Si alguien habéis visto la foto que nos ha hecho antes José Luis de Padre Jofre, pues eso la entra que tiene como una plaza grande donde hay unos árboles y hay sitio, con lo cual los enfermos muchas veces los acompañas antes de entrar al hospital, porque como ya los conoces, pues los puedes acompañar en el hall o en la entrada o en la máquina de café también algunos están ahí a veces, con lo cual es un hospital con sus peculiaridades y es diferente a cualquier hospital crónico porque los enfermos ya y muchos saben la situación que están, con lo cual el acompañar a estos enfermos pues para mí es muy gratificante, pero también tienes que contar que muchos están en una fase de negación porque están enfadados contra el mundo. Entonces, claro, ahí tienes que utilizar mucho la escucha activa y ser empático con ellos, porque nunca, yo no suelo juzgar a nadie, porque hay algunos que digo, madre mía, si este puede ser el que haya estado en la calle por su forma de desaliñado. Pero bueno, es un enfermo, se llama Luis o como se llame, y él está ahí, entonces es una persona y a eso a ellos también les hace mucho bien el verse que nadie hacemos ninguna discriminación por nada. Con lo cual, pues con estos enfermos tenemos que hacer un trabajo primero de darle dignidad, porque muchos están, eh, ellos ellos se sienten culpables de la enfermedad y entonces es un proceso que al final, hay algunos que al final hemos acompañado hasta, bueno, pues la semana antes de morirse y eso, pero que ellos han aceptado la situación y la verdad es que eso te da una paz y un decir, bueno, pues vale la pena el venir, aunque hay algunos que están también como una cafetera por un tumor cerebral o algo, que están siempre en bucle y a esos también entramos porque esos enfermos ni les vas a dar sentido a su sufrimiento porque ellos no están orientados. Pero ya el hecho de que tú vayas, le cojas la mano y le vuelvas a repetir, oye María, ¿cómo estás hoy? Ella estará con su bucle, pero cuando ella oye el nombre, ya abre los ojos. O sea, que eso son dos situaciones y, y bueno, yo creo que son las peculiaridades de trabajar con hospitales crónicos. Yo estoy en el IVO
Y la verdad es que yo sí que tengo formación psicológica, pero no, es como si no la utilizo para nada, porque la verdad es que cada persona es un mundo en esas circunstancias, ¿no? Y bueno, pues hay personas que están en una etapa de aceptación, ¿no? Otros pues se resignan a irse y saben que se van, tienen rabia. Eh, yo lo que he notado así en general es que cuando yo entro en una habitación no sé lo que me voy a encontrar y me encuentro una persona pues seria y tal, y digo, bueno, pues si le saco una sonrisa y hago magia, pues eso ya es válido para mí, ¿no? Y bueno, pues me encontré el caso de una persona que se iba, que dice, pues me queda poco tiempo, pero se agarraba a algo, a la vida. Decía, no, pero es que no me puedo ir porque tengo una nieta, que tal y cual, que le tengo que decir no sé qué, que tiene problemas. Era una adolescente. Y entonces la convencí de que su nieta pues tenía que hacer su vida y que ella se pusiera en una nube y que se dejara llevar, toda tranquila, toda bien, y que se fuera pues donde ella pensaba que quería ir. Y bueno, pues se tranquilizó, dejó a la nieta tranquila y bueno, pues cuando volví ya no estaba. Personas con su proceso. También, bueno, veo que las familias pues están más unidas. No sé, cuando una persona está allí, echa de menos la familia, pues me contaba que cada uno iba a su trabajo, que no los veía nunca y tal, y que ahora estaban allí todos unidos. Y entonces, pues dentro de la situación, pues eso también es agradable para muchos pacientes. Y en fin, pues muchas experiencias, muchos casos. A veces pues te reciben muy bien, te dan las gracias, habla mucho contigo, eh, te cuentan sus experiencias, logras sacarle una sonrisa de la señora que no quería hablar, que estaba seria, pero luego te cuenta su vida, que tenía muchos novios, que hacía esto, que hacía lo otro. Y entonces pues eso es lo único que se puede hacer, un rato, que a veces es muy gratificante porque, claro, las enfermeras, los médicos van allí muy rápido y se van y ponen el gotero y tal, y tú llegas con toda la paciencia, toda la tranquilidad, les escuchas y entonces pues te dan las gracias. Y bueno, José Luis dice no debemos esto no es para nosotros, que nos gratifique, que es para ellos. Pero yo como que a veces ese feedback de decir gracias, veo como que el trabajo ha sido positivo, solo para valorar un poco que ha valido la pena estar ese rato ahí. Y en fin, pues contaría un montón de experiencias, pero tampoco quiero alargarme en el tiempo, que hay mucha gente. Bien, en el Ivo, como ha dicho Carmen, pues, y habéis comprobado con Tania, no se parecen en nada el modo del enfoque del voluntariado. Y eso pasa en todos los hospitales. Aquí cada maestrico tiene su librico y tú cuando llegas allí, al menos en mi opinión, pues me adapto a lo que ese hospital necesita, o quiere, o ha decidido. Hay que tener en cuenta que las personas que están solas no están solo solas porque no tienen a nadie. Hay veces que han sido ellos mismos los que han dicho que desaparezcan de allí su familia. Aceptarnos a nosotros cuando llegamos es una cosa peculiar. Por eso yo también agradezco muchísimo que en este hospital, y me parece una norma fantástica, sean muy conscientes. Me da igual quién sea. Normalmente en cada momento es la supervisora que hay en planta, ¿no? La que te podría guiar un poco más, pero vaya, que sea el propio hospital el que te diga, de acuerdo, tienes la vez. Porque
No es fácil muchas veces, ¿eh? Está claro que acompañar, aquí sí, aquí se mueren, porque es el único que hay en Valencia además, que es de larga estancia, o sea que no es verdad que todos se mueran, ¿eh? Que muchos se van a su casa, pero es verdad que es el único que hay en Valencia y que cuando le dicen que al padre Jofre, todos se van con la mosca en la oreja. No les apetece nada. Esa es la realidad. El aceptar el que vaya al voluntariado, pues depende de las circunstancias. Algunos lo aceptan porque no tienen más remedio, como me decía que una vez una señora, yo me porto muy bien, yo me porto muy bien. Yo al final le dije, oye, mire, si quiero yo no vengo, o sea, porque no se tiene que portar bien con las enfermeras. Es que tiene que ser porque usted cree que eso es bueno para usted, ¿no? Como siempre, en muchas circunstancias y casi prácticamente en todas de la vida, pero son el espejo de nosotros mismos. Lo que nos encontramos y lo que nos choca es lo que reverbera en nosotros, al revés de lo que nos imaginamos. Estamos, y claro, y intentamos ayudar, intentamos que tiren para adelante, intentamos que se recompongan y tal, y todo lo que tú quieras. Aquí la familia hay veces que está 24 horas, con lo cual, pues claro que tienes trato con la familia y también haces trabajo con la familia, pero normalmente nos centramos más en el hospital porque, como ha dicho Carmen, hay muchos que están absolutamente solos. Bien, como ejemplo, hemos elegido uno que, con Dani, no te creas que es que había muchos, no, pero como te digo, el dolor de corazón de que la última persona que acompañé, la pobre, no teníamos pacientes, que solo había eso, en los que yo fui mala, es que no había otro, y era fuertecito, las chicas, vamos, es que no acabó ni la tarde, ni unas ganas de huir de allí que no veas tú, era muy fuerte, realmente. Entonces, ahora no, ahora hay más, pero de todas las maneras, me he ido al lado contrario, así como ese sería, porque ese hasta nos utilizaba a mí, se ponía a chillar, a decir que no quería comer. Pues me quejo al médico y ahora que venga la enfermera, yo te estoy utilizando. Yo decía, ya, no sé qué me estás utilizando. A la tranqui. Pero en fin, eso es aparte. Entonces no he elegido a lo malo, que de todo hay, como veréis en la Viña del Señor. Pero hemos elegido un caso súper bonito, el más bonito que he tenido en los más de 10 años que llevo de voluntariado. Está claro que, como veis, se puede hacer con un compañero, no hace falta que seas tú solo, tanto como cuando empiezas, como cuando continúas. Yo en este caso le llamé a Dani. ¿Por qué? Porque era una madre y un hijo y había una peculiaridad, como luego os contará. Y entonces, este chico, yo me di cuenta que la madre, bueno, es el regalo mayor que me ha hecho la vida. O sea, esta señora, aparte de que la enfermera me acompañó al sitio, me presentó, bueno, de eso que ya no se ve. Yo decía, esto es como cuando hace 6 años yo empecé en el hospital, que las enfermeras eran otra cosa, pero ahora van a su bola ya. Pero antes no, antes, bueno, era otra cosa. Bien, da igual. El caso es que esta enfermera era de las de antes, súper complaciente, me acompañó, me presentó y tal. Y ahí estaba el hijo un poquitín borderline, bueno, por decirlo, pero la madre, ¡ay, qué amigas vamos a ser! Ven, vamos a hablar y tal. Fue totalmente cierto, fue una maravilla. Y ella le gustaba que yo me quedara sola. Y yo dije, esto aquí con este chico, no, si quieres cuentas tú lo de los papelitos. Deja a la señora, ella no hace eso, en fin. La madre defendiéndome, era muy gracioso. Bueno, la señora esta, yo aprendí muchísimo de ella. Todo lo que habéis dicho, de todo lo que se tiene que hacer y que nosotros hacemos respecto a la empatía, aceptación incondicional, todo, pero ella lo tenía. O sea, había vivido una vida dura con muchísimas de estas personas. Difícil, ella tenía a su marido, el chico no estaba bien, pero estaba completamente centrada en lo que pasaba. Mi hijo viene a las 24 horas, ¿sabes? Bueno, el pobre hace lo que hace lo que puede, y lo tenía todo clarísimo, ¿no? Entonces veías que tenía una aceptación que te tiraba de espaldas.
Yo me sentaba allí, le cogía la mano y disfruté como una enana, porque vale que le apoyabas en lo que le pasaba, pero es que ella era una pasada de señora. Yo, que no tengo ni idea para eso de cuándo se van a morir, pues dice Dani, que dice que se muere. Y yo digo, ¿pero qué, cómo que se muere? Es la última vez que la vi, lo que más le preocupaba era, ay, que tengo una depresión, no sé qué te pasa a ti, algo, preocupada por mí. O sea, es que era una pasada de señora. Fue una maravilla, la cosa más bonita. O sea, lo digo para los que quieran empezar, que no se piensen que esto es de que te encuentras allí un horror cada vez que vas. No. También es verdad que hay algunos que yo he estado con ellos y a las 2 horas se han muerto. O sea, eso es así. Pero bueno, de todo hay. Esa señora que digo, que es la que de las misas, Carmen, esa señora quería que le contara yo mi vida. Y yo decía, pero mujer, a ver, pero ¿cómo estás? Pero ¿cómo ha sido la última vez? ¿Qué tal la recaída? Tal? Ahora otra vez me dijeron que yo y no iba a durar, pero fíjate si dura. Y ahora no me lo dicen, pero yo me muero. Y se murió. Ella dijo que se moría y se moría. En fin, no hace falta que os diga que la casuística es como la vida misma. Os vais a encontrar de todo y con todas las personas que os encontréis, pues ya sabéis lo que ha dicho. Todo lo que he dicho, más todo lo que sabemos de logoterapia, hay que aplicarlo. No hace falta que lo repitamos ahora aquí. Como siempre, la palabra clave es actitud. Eso sí, no lo olvidáis, no hay que olvidarlo nunca. Que estas personas hay que ir con compasión, hay que ir con ternura, y esas cosas no se pueden olvidar. Siempre, siempre, siempre. Y otra cosa que yo insisto mucho, lo he oído en casi todas las personas que me han dado formación y creo que es así. Creo que para los voluntarios que vayan, no solamente tiene que haber aquí que se nos da las nociones de logoterapia y tal, no, no. Yo estoy firmemente convencida, así me lo decían también en la carrera, es que tiene que haber un trabajo personal interior para ver, para tener tú un bagaje interior y de formación para cuando llegas allí saber lo que te está repercutiendo en ti, saber el punto que está aquí y el punto que está la otra persona. Yo lo siento, pero lo pienso así. Creo que el mindfulness es fundamental y creo que nadie que pueda hacer voluntariado no tendría que ir sin hacer, como mínimo, el poquito de mindfulness que se hace aquí. Como mínimo, si no quiere adentrarse más. Te lo digo de verdad, ¿eh? Y bueno, en la señora esta, la madre ya, yo le llamé a Dani y le dije, mira, este chico conmigo no va a hablar. Tú eres de su edad, vente, mira a ver si contigo se hace más, porque la madre prefiere que se vaya él cuando yo estoy, porque así, pues ella pues me vería con el pelo blanco y tal, me vería más así de su época. Y me contaba todas sus cosas. Pero cuando te contaba algo, es que era una pasada, o sea, cuando contaba lo que le había pasado malo y después decía, pero claro, es que esa persona también necesita, le había dejado sin trabajo, le había cogido en su casa, le había hecho unas putadas y ella, no, pero es que claro, es que ella necesitaba eso. Y también y tal, y lo disculpaba y lo perdonaba. Hija mía, pues ¿qué quieres que te diga? O sea, que aprendí mogollón. Y por eso he elegido este caso, para que veáis que no todo es muy grave, ni que se mueren, ni que muchas cosas. Y es verdad lo que dice Carmen, allí yo siempre digo, vale que no nos meten en los más graves, pero aquí de repente tienen todos así un toquecillo, ¿sabes? Que hay que ir preparado para la vida moderna. Porque de repente pasas por el pasillo, perdona, pero bueno, eso es así. O sea que no pasa nada. Yo espero también que en el siguiente hospital que se vaya, que será seguro de otra forma de actuar, porque cada uno es de una forma de actuar, bueno, si hay posibilidad, yo sí que diría que lo que al final se ha llegado aquí, no hace falta que sea el médico como era antes, pero sí que haya alguien de allí que sea como que ha entrado, le ha dicho, oye, mira, ¿quieres que vengan? A mí eso me parece muy importante, ¿eh? Yo en Mislata también íbamos allí al mostrador, porque la trabajadora social nos se quiso hacer el cargo, y nos decían, podéis entrar en este, podéis entrar en el otro.
pero no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Por parte del enfermo, eso es lo que creo yo. Y yo solamente eso, que me parece que un poquito regularizado el hospital con los voluntarios, a ver, tened en cuenta una cosita, ¿eh? Nosotros allí no somos nada. Lo digo, quiero decir, somos muchísimos, pero no somos nada en el sentido de que no somos hospitalarios. O sea, quiero decir, a ver, no lo digo bien, no somos del staff o de eso, no, no, no. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de venir aquí, porque es aquí donde, es que yo estoy en la asociación ahora, donde tenemos que firmar el compromiso de tal y el seguro por si nos pasa algo, porque el hospital no se va a hacer cargo de nada de nosotros. Nada. Cero patatero. Entonces eso hay que tenerlo muy clarito y cuando llegas de allí ser muy responsable de lo que haces y de lo que no haces, siempre dando la vez al personal que en ese momento se quiere hacer cargo. En este caso nos han puesto ahí. A mí me gusta más cuando en un hospital se hacen cargo las trabajadoras sociales porque creo que son personas impresionantes, porque a los trabajadores sociales tampoco se les valora mucho en los hospitales. No, por raro que parezca. Pero bueno, esas son cosas que son así. Yo espero que en el siguiente hospital en el Arnau, no sé dónde se va a ir, no tengo ni idea de las zonas que se va a ir, ni si habrá mucha gente ni si habrá poca gente. Espero que sea un poquito más, y si no, acabaremos llevando nuestra tarjetita como al principio de voluntario. Oye, eso es barato y no pasa nada. Si no lo quieren hacer, no pasa nada. Y Dani, ahora que os cuente la experiencia que tuvo con el hijo, que es muy importante. Oye, que acabamos regalándole un libro y todo nosotros de aquí de la asociación, ¿eh? ¿Qué? Eso no lo hemos hecho, es la única vez que lo hemos hecho. En toda mi vida, que ya te digo, que llevo casi 11 años. Bueno, buenas tardes. Pues yo creo que ya está todo dicho por ambas partes, por el equipo y todo. Yo lo que sí que es verdad es que lo que sí que al presentarme, esto también me vale a mí también como complemento, ¿no? Porque siempre es un aprendizaje el estar en contacto con el paciente y no también con los familiares. Y en este caso, el hijo, como bien ha dicho Isabel, pues yo pues me hice más cargo del hijo, porque el hijo también tenía una peculiaridad, que tenía una discapacidad, era un poquito disminuido psíquico, y claro, junto con la madre tenía la preocupación la mujer en la última etapa de su vida, que ya estaba en la fase final, estaba con la preocupación, ¿qué va a ser de mi hijo? ¿Qué va a ser de mi hijo? Entonces ahí, empleando todas las herramientas que hemos trabajado a través de la formación en logoterapia, con el sentido de la vida y todo, nos ha salido de gran utilidad. Pero también de manera más cercana. O sea, en vez de emplear tantos tecnicismos en ciertas palabras, también emplear unas palabras más sencillas, más simples, más cercanas, porque a veces también creo que lo que nos pasa a los voluntarios, o por lo menos me pasa en mi caso, que si entras y les empiezas a hablar de la logoterapia, primero lo confunden y dicen, eso es logopeda no, es logoterapia, le explicas un poco, pero no lo entienden. Entonces tienes que intentar un poquito adentrarte, tienes que ponerte un poco en su lugar, tienes que empatizar con él, conectar y decir, pues mira, pues te pones ejemplos simples y a través de ahí les vas llegando poco a poco y ahí es como un tú a tú, ¿no? Y esto es de lo que se trata, ¿no? De hacerle lo más fácil posible a la persona, lo más agradable, lo más factible y sobre todo pues que encuentre esa paz con el mismo. Tanto en el proceso de la enfermedad hasta el final con el desenlace. Y en el plano personal, pues la verdad es que me resulta muy gratificante el estar aquí, porque bueno, el hijo, pues la verdad, aun pese a todo, pues lo entendió muy bien, cogió con mucho cariño el libro, dijo que lo entendió junto con ya lo que he dicho, ¿no? El de hizo unas palabras muy sencillas, las iba desglosando y todo, y me resultó muy gratificante en el plano personal. Y finalmente, pues, incluso una cosa que me ha llegado mucho, que ha sido el único caso también que he tenido de los que he llevado, de que cuando ya pasó el desenlace, cuando de su madre que faltó,
pues nos dejó una reseña muy positiva, ¿no? Que llamó al departamento de vigilancia y supervisión, habló con los médicos facultativos en cuestión, pidió una hoja de sanidad y todo, y él mismo con su puño y letra hizo un escrito mencionando a su madre, el tratamiento que habíamos aportado, lo que habíamos aportado como la asociación, y eso también nos enriqueció, nos favoreció mucho para que luego en un futuro, pues yo qué sé, tenemos ahí una reseña y que de alguna manera, pues oye, que si la leen, pues digan, oye, pues mira, como de agradecimiento, como de gratitud por el buen trato que tuvimos con ellos. Entonces eso pues te emociona, te hace sentirte valorado, que eso también es una cosa que también pues te hace, te motiva para que luego pues, te impulsa a seguir haciendo las cosas mucho mejor. Entonces me siento muy a gusto conmigo mismo y creo que con el equipo que formamos todos en general, ¿no? Y, y esperemos que sigamos por mucho tiempo más. Por lo demás, pues bueno, esperemos que continuemos durante muchos años más y a ver qué nos promete, ¿no? Que nos presentan los próximos retos. Pero tampoco es un reto porque realmente lo que hacemos es una labor, un acompañamiento, un acercamiento y también pues también está bien eso, ¿no? Lo que hemos dicho. Que no solo es el mismo paciente, porque a lo mejor ese paciente en ese momento está indispuesto y lo que también hay que valorar, también tener en cuenta que el familiar que está con esa persona también lo está pasando mal y a lo mejor si la tenemos un poco de lado, nosotros también tenemos la formación y tenemos la entrega como nosotros como personas de volcarnos también hacia ellos, para que no se sientan tampoco un poquito desplazados o desamparados por su parte. Y eso es mi punto de vista. Muchas gracias. Hola. Retomo que me han ofrecido la oportunidad de hablar porque yo no tenía pensado, no me habían dicho que tenía que hablar, pero bueno, creo que puede ser útil mi punto de vista que no tiene que ver con el que han aportado hasta ahora, porque son gente muy veterana. Y yo soy realmente, como dice Tania, la becaria. Llevo solamente desde septiembre y por tanto mi experiencia no es tan grande como para poder estar ofreciendo lo que hacen ellos, pero sí puedo dar el punto de vista del que recibe, porque yo ahora estoy en fase de recepción y esta recepción va con un agradecimiento. Entonces, voy a empezar agradeciendo a la asociación que ha creado el marco para que la gente que queramos ayudar, que queramos tener esta experiencia vital, podamos desarrollarla, la formación que se nos da en el curso de palabras que dan sentido. En concreto a José Luis, que ha tenido mucha confianza en mí, porque no ha dado el perfil de ninguna manera, pero bueno, me ha brindado la oportunidad de poder demostrar si era capaz o no de llevar esto adelante. A Tania, que es mi mentora en el IVO, que me ha enseñado, ha tenido mucha paciencia conmigo, me ha permitido acompañarla estas últimas semanas, a Carmen, que también me ha aguantado una tarde, me ha permitido ver lo que es el otro hospital, que es cierto que es muy distinto. Yo que he estado en los dos, puedo decir, desde con los ojos de principiante, con los ojos de novata, que son muy distintos. Ambos son maravillosos, pero sí son muy distintos. Y quiero un poco para la gente que quiera entrar en el voluntariado, que me consta que aquí hay alguien escuchando, no tengan miedo. Yo tenía mucha inquietud inicial, a mí me daba un poco de respeto. Bueno, no sabía cómo iban a reaccionar los pacientes, pero mi experiencia es que son muy amables, que son muy agradecidos, que realmente, aunque como dice Amparo, no estamos aquí, dice José Luis, parafraseando a José Luis, no estamos aquí para recibir, pero mi experiencia es que de muchos de ellos salgo muy reforzada, incluso a veces les agradezco, digo, mira, yo se supone que estoy aquí para apoyaros, pero salgo con mucha más positividad, salgo reforzada de tu experiencia, de lo que me cuentas, de tu valentía, de tus valores, enhorabuena, sigue así. Entonces, mi experiencia en estas pocas semanas que he estado es maravillosa. Me gusta que exista un protocolo, me gusta que Tania, esto me lo remarca mucho, primero tenemos que hacer esto, coger la libreta, preguntar los nombres, apuntarlos, hacer pequeñas reseñas. Me gusta que exista un protocolo porque marca una estructura sobre la que tú trabajar y luego ya improvisar lo que tú veas con cada paciente.
La experiencia, bueno, ya he dicho que es positivísima. Y también le doy la razón a Isabel cuando habla de lo del mindfulness. Yo creo que sí que es un buen complemento. O sea, cargas las emociones de los demás y está bien que las sepas canalizar o las sepas diluir con un trabajo luego tú personal de reconciliarte con estos sentimientos que se te generan por necesidad. Y poco más. O sea, mi charlita tiene que ser corta porque no llevo más tiempo. Cuando tenga más tiempo os prometo que hablaré más. Muchas gracias a todos. Una cosita, que no os olvidéis que estamos muy cerquita de la muerte, ¿eh? No de los que nosotros visitamos, pero a lo mejor ves pasar por el pasillo de al lado. O sea, lo que quiero decir es que siempre, al menos eso me enseñaron en clase, todo hace referencia a la propia muerte. De ahí la importancia también del mindfulness, de hacer un trabajo interior, de llegar a analizar y trabajar tu propia muerte, tu despedida, etcétera, etcétera. Por eso lo he dicho, o sea, no lo he dicho porque me lo hayan dicho que también, que también. Voy a hacer una cosa, una observación, ¿vale? En relación al IVO. Digo, como también he estado en el IVO pues teníamos una serie de pacientes que están asignados que nos lo comentan, que lo comentaban a través de, pues eso, de la supervisión de enfermería. Pero también en el padre Jofre lo que se tiene es de que a lo mejor, pues claro, te acercas a la supervisora de enfermería, lo comentas y todo, y a lo mejor en medio del acceso te encuentras ciertos pacientes de que a lo mejor, pues como bien hemos comentado, no tienen a nadie, están ahí un poquito desamparados. Entonces, si esa persona está solitaria y tiene él la posibilidad de que se le ofrezca, pues nosotros podemos acudir directamente a esa enfermera, nos hace rellenar un papelito como que esa paciente lo solicita y nosotros directamente le ofrecemos nuestros servicios o nuestro ofrecimiento como voluntariado. Entonces eso también nos favorece de alguna manera porque así también pues se sienten un poquito más recogidos, también más escuchados. Del mismo modo también es verdad de que muchas veces pues contrastar con otra cosa que a lo mejor pues te encuentras de que hay una persona que está ahí pero que te dice que no y que no. Entonces compensamos una cosa por la otra. Hombre, sé que las dos hospitales son completamente diferentes, pero sería bonito, ¿no? Porque también, claro, aunque claro, depende también, pues eso, si esa persona, en ese caso, esa persona no tiene a nadie, en el que igual por esa persona ha estado acompañada, tiene un familiar y entonces ya no se puede hacer gran cosa. Pero bueno, también es lo que decimos, ¿no? Que al igual que en el Vivo, cuando estabas ahí a lo mejor ahí ya casi al acabarte, se te acercaba un familiar y te juntabas con él en la capilla, te ponías ahí a hablar y te contaba un montón de cosas y te aportaba un montón. Pues nosotros el contrapunto es de que también, como tienen esa disponibilidad, esa pequeña libertad de salir un poquito afuera en el patio que tiene, pues a lo mejor ahí también, eso a ellos también les favorece, ¿no? Porque el estar en una habitación también a ellos les condiciona, se sienten un poco cohibidos, mientras que si están en contacto con al aire libre, se sienten más relajados, más calmados y ahí realmente también estás haciendo una terapia con ellos, ¿no? Un seguimiento incluso más cercano sin tanto agobio y menos presión por parte de la gente, del personal sanitario en este caso. Perdón, yo creo que eso lo hacemos, ¿se oye? Sí. Sí, que lo hacemos sobre la marcha, porque a mí hay veces que después de salir de la habitación ha venido el familiar a contarme cosas en el pasillo y tal. Luego hay veces que entro en una habitación y bueno, pues hay una chica que a lo mejor tiene las mismas características que yo, ¿no? Y dice, ah, pues mira, pues yo estudié en tal sitio, tal y cual, y estás sola y estás mucho rato hablando con ella. Y dices, no voy a tener tiempo. Pero entras en otra habitación y hay un señor que dice, mire, yo con usted, yo estoy esperando a mi mujer y todo lo que tengo que decir se lo voy a decir a mi mujer. Dice, yo con usted no tengo que hablar nada. Digo, no, hombre, yo vengo pues, en fin, si
necesita algo, en fin, le explico que es un servicio del hospital, de acompañamiento y tal. Dice, sí, pero yo no necesito nada, yo es que estoy esperando a mi mujer y cuando venga mi mujer se lo cuento todo. Digo, vale, muy bien, pues nada de tal, y me voy, en nada, sin casi saber nada de él. Entonces es un poco sobre la marcha, pero también es verdad que estaría bien que nos solicitasen, ¿no? Los que nos conocen, pero otros no nos conocen. En fin, es lo que hay. Hombre, yo creo que también, aparte de las herramientas que tenemos, también nosotros tenemos que emplear algunas artimañas, ¿no? Tenemos que emplear nuestra propia imaginación, ¿no? Porque yo, por ejemplo, en el libro tuve un caso de una paciente de corta estancia, pero bueno, aún estuve, por ella estuve 4 o 5 veces, 4 o 5 semanas, de que esa persona, por ejemplo, no se podía comunicar porque no podía hablar. Y ella tenía una libretita y con un papel y un boli, pues tuvimos que comunicar por escrito. Y, o sea, que de alguna manera, a partir de todo, tienes que discurrir, tienes que ampliar tus herramientas, tienes que buscar cosas. Y luego, pues la idea que tú dices, pues sí, eso sí que es verdad que pasa, muchas veces pasa. Del mismo modo, a lo mejor también pues te encuentras, ¿no? Que te lo habrás visto, que te encuentras que estás durmiendo y entonces dices, pues bueno, pues nada, pues voy, ¿sabes? Pero bueno, todas las piedras de camino y oye, lo hacemos desde el corazón, que es lo que cuenta todo esto. También quería poner una reseña del padre Jofre, que al ser un hospital de crónicos, los enfermos pueden llegar a estar meses, o sea, con lo cual eso nos da tiempo para ir acompañando todo el proceso. Esa también puede ser una diferencia de un hospital de agudos. La media que leía yo ayer en internet eran 120 días de ingreso. Hay algunos que están en rehabilitación y consiguen y se van, pero los que son paliativos casi todos terminan en el hospital. Entonces, claro, eso es como un crecimiento en el acompañamiento, porque desde que nosotros cogemos a un enfermo que ha tenido de ingresar, que venía de otro hospital, que viene pues como viene, hasta que estamos acompañándolo, hasta yo este verano he acompañado a 2 chicos, que uno un día me dijo, era en agosto y hacía un calor, y me dice, Carmen, ¿por qué vienes? Y entonces a mí que fue ¿por qué vienes a verme? Y entonces para mí fue un cuestionamiento que me hice pensar y le dije, pues mira, porque tú has pedido que se te acompañe, estás en el hospital y yo en este momento tengo disponibilidad y quiero acompañarte. Y le dije, ¿te importa? Y dice, no, no, estoy muy agradecido. Entonces yo creo que ese es el momento que hicimos como que él cambió, porque él estaba como muy enfadado con la vida, porque la verdad es que yo no juzgo, pero el chico estaba muy enfadado por muchas cosas. Y entonces cuando ya llegó ahí, él se abrió. Entonces él ya entendió cuál era mi postura, que yo no iba ni a convencerle de nada, simplemente iba a acompañarle. Eso en otro momento no lo hubiéramos podido tener si hubiera sido un hospital de agudos, que el enfermo se mejore y se va a casa. Y entonces para mí también es muy importante el tiempo que tú tienes en el hospital, porque yo este verano solo que iba y estaba 1 hora y media con los 2 chicos estos y estuvieron, faltó uno, faltó Luis y entró enseguida Rafa. Con lo cual, pues yo tampoco me iba a ver todos los enfermos porque 1 hora y media o 2 horas que estaba con ellos, yo prioricé en este momento que era lo importante. Y lo importante para mí era acompañar a estas personas. Y lo más bonito es que los dos eran personas que habían vivido en la calle y esas cosas. Pero a mí es que me pasó con Luis, que fue el primero que faltó, que el día que yo, un viernes por la tarde que fui, me dijo, va a venir una persona. Dije, ah, vale, vale. Y entonces me dijo quién era y le dije, pues si quieres me quedo y la saludo. Y entonces me dijo, sí, la saludas, pero... Y en 2 días murió, con lo cual este chico yo creo que llegó a tener la paz para hablar con una persona que lleva 40 años sin hablar. Y Rafa también. El último día que yo estuve con él estaba muy nervioso y le dije, Rafa, ¿qué pasa? Me dice, estoy esperando a una persona. Digo, pues yo me voy. Me dice, no, no, espérate y cuando la veamos entrar te vas.
y después llegué el viernes y se había muerto el jueves, con lo cual eso te da la alegría de saber que la gente puede llegar a tener paz con nuestro acompañamiento, que igual no somos nosotros lo que lo hacemos, pero sí que le damos, vamos dando un poco sentido a esa vida que muchas veces ha sido una vida sin sentido. Cuando llegan, llegan pues con mucho, Rafael, que el último que murió, llegó con mucho odio, se estaba todo el día quejándose, era entrar a la habitación y yo decía, vale, me voy a poner tapones porque me da ganas de contestarle. Entonces, claro, era el quejido. Al final, cuando ya te pregunta eso, yo creo que es que yo creo en el voluntariado porque es como darle camino, abrir una puerta a un enfermo que si no hubiéramos estado nosotros, igual otra organización lo va a hacer. O sea, que no es porque seamos nosotros Víctor Frankel, pero que sí, porque las enfermeras, yo he trabajado 40 años de enfermera, y lo que dice Isabel, tú vas, le pones un cuotero, te vas porque tienes 30 enfermos y no tienes el tiempo y tampoco está en tu protocolo el tener que estar allí acompañando al enfermo, porque en el papel ni de las auxiliares ni de nadie. Y entonces por eso yo creo que el acompañamiento es muy importante porque le das al enfermo la capacidad de reencontrarse con él y poder perdonar lo que él, que igual si no hubiéramos estado, nunca hubiera podido perdonarse todo y no poder hablar con una persona que lleva 40 años, con lo cual eso es un brindis a la importancia del acompañamiento, que cada persona en un momento de la vida tenemos una tarea, los que están trabajando, pues, y que el voluntariado es una cosa complementaria para tratar al enfermo en la integridad a nivel físico, eso lo trabaja muy bien los médicos y las enfermeras, pero a nivel de acompañamiento personal, yo creo que el acompañamiento tenemos ahí que darle que es una cosa importante. Y hay enfermos que, o sea, que también les resulta difícil pensar que una persona allí va a emplear un tiempo con ellos gratuitamente para acompañarles. Claro. A veces no lo entienden. ¿Tú te acuerdas, Tania, cuando fuimos a una habitación? Pues nada, no recuerdo aún, era un matrimonio y el hombre le dice a la mujer, dales a estas chicas algo, tal y cual. O sea, y nosotras no, que es gratuito. Entonces, les resulta difícil pensar que una persona esté con ellos empleando su tiempo. Y bueno, a mí lo que me ha ocurrido últimamente y me ha alegrado mucho es alguna enfermera que me ha dicho, oye, que ha dicho que ya te ibas y ha preguntado por ti. Y es que a lo mejor quería vomitar, yo he llamado a la enfermera y me he ido. Digo, bueno, ya volveré, pero claro, yo estaba en otras habitaciones y cuando ya me he ido, que era tarde, pues me han dicho, dice, oye, la señora con la que estabas me ha preguntado por ti, ha dicho que volverías, tal y cual. O sea que a veces te encuentras también involucrada entre enfermeras, ellos, ya eres como de allí, como, en fin, y me alegra mucho porque antes eras una desconocida que, a ver, ¿tú quién eres? Pues yo soy voluntaria. ¿Voluntaria de qué? Y no estaban muy informados. Y ahora parece que bueno, como que ya entras y hasta te acogen bien las enfermeras. Y bueno, los pacientes, por supuesto. Como estamos ya llegando al final, Conchín, que estaba muy deseosa, ella está en el Ivo también, hoy ha tenido un compromiso personal ineludible y me ha dejado escrito, os leo rápidamente una cosa que ha escrito. Dice, mis experiencias en el acompañamiento durante un año y medio, en resumen, han sido positivas y otras menos lo han sido negativas. Tengo que decir que en algún momento he pensado en dejarlo, pues me parecía que en lugar de aportar paz, más bien molestaba mi presencia y salía decepcionada. Por el contrario, en muchas visitas salía muy agradecida por todo lo que me transmitían ellos a mí. Me daban más o por igual de paz y amor como yo a ellos. He tenido experiencias muy gratificantes con varios enfermos y familiares y eso es lo que me hace continuar. Estoy agradecida a la vida por esta oportunidad que me ha dado. Los enfermos nos dan muchas veces lecciones de fortaleza y aceptación, pues sabiendo que van a morir, hablan con paz de su vida. Por el contrario, otros no quieren ni aceptan la enfermedad ni la posibilidad de la muerte. Hay variedad de opiniones. Particularmente a mí me dan fuerza para seguir adelante con su ejemplo.
es verdad. Y yo lo comparto. ¿Queréis decir alguna cosita más? Nos quedan unos minutitos. Hombre, José yo- Luis, Sí, Perdón, mira, soy perdón. Juan. Quería simplemente, yo soy, vamos, no soy voluntario, pero sí que me gustaría incorporarme, ¿no? Veo que vuestra labor es muy, muy interesante, ¿no? Y por una parte, ayudar a personas que están en una situación, pues, límite como esa, creo que es, bueno, pues muy importante porque hoy en día existe un problema enorme que es la soledad. Entonces ya solamente la palabra acompañamiento me parece muy, muy interesante, ¿no? Yo lo que quería preguntaros es, desde un punto de vista organizativo, veo que sois grupos por hospital, ¿no? Y luego, la forma de organizaros, ¿qué es? ¿Vais cada día uno y cada día que vais a cuántos enfermos veis? O aquí la casuística me imagino que será infinita, ¿no? Y yo he llegado a ir hasta un domingo, porque no podía en toda la semana y ya llevaba días sin ir. Digo, voy a ir un domingo a ver qué pasa. Pues yo me imaginaba que estaba lleno de familiares y que yo pintaba poco, pero no, había gente sola, incluso un domingo. Y entonces, pues tampoco estaba mal. O sea, quiero decir, bueno, vamos cuando podemos, ¿no? Tania, el año pasado parece que estábamos más organizados. Ahora ¿De qué vienes realmente acabamos. aproximadamente una vez a la semana? Perdón, Amparo. Sí, Normalmente, perdón, sí, una vez a la semana. normalmente vamos una vez a la semana, nos vamos turnando. Hay veces que hemos ido 2 veces, una los martes, otro los jueves. Normalmente lo solemos tener así en el IVO. Y por lo que preguntas de a cuántas personas visitamos, es decir, normalmente nosotros solemos ir sobre las 5 de la tarde hasta las 7, 7:30, 2 horas, 2 horas y media, mucho más. Tampoco psicológicamente es muy aconsejable porque hay veces que es muy intenso, ¿no? Pero aún así hay veces que nos hemos quedado más tarde. Otras veces lo que ocurre es que no hay un número determinado de personas, es decir, la media puede estar en visitar entre 4 o 5 personas. Hay veces que a lo mejor te dan 10, pero a lo mejor ese día que te dan 10, realmente que quieran hablar solamente hay 2 o 3. Entonces hay veces que estás media hora y te tienes que marchar porque no hay personas que en ese momento quieran recibir visitas. Lo tenemos siempre como muy abierto, muy abierto. Tampoco es Nosotros que se nieguen a recibir visitas, es que a lo mejor están sedadas, ¿sabes? Sí. Llegas allí y hay muchas habitaciones sedadas, las que la gente está en sedación, entonces, o lleva una medicación muy fuerte y no está para hablar. O sea, Nosotros en Padre Jofre, como el voluntariado lo llevan un poco también la Isabel, la persona esta que os decía de recursos humanos, la enfermera, entonces tenemos cada día un día a la semana designado. Yo hasta el año pasado iba los miércoles por la tarde, por motivos personales ahora voy los viernes por la tarde. Isabel siempre va el sábado por la mañana y Dani va el miércoles por la tarde. Porque los otros tenemos que también compaginarnos con las otras asociaciones. Como os he dicho, somos 3 asociaciones, Amis, Tengran y Carena. Entonces, yo no intento cambiar de día porque algún día me pasó un día como le pasó a Amparo, que fui, entonces estaban ellos. Entonces, como que un poco, y le dije, no, es que había ido a ver a uno de estos chicos y no pude y fui. Entonces, como que se molestaron un poco. Entonces, yo sí que intento respetar, ir todos los viernes, pues allá a las 5, 5:15, y nos vamos, pues dependiendo del flujo de enfermos. Nosotros tenemos para acompañar más o menos, corrígeme Isabel si no, ¿verdad? 5 o 6 por sección, tenemos 3 secciones donde acompañar, pero hay veces, como yo os decía, lo de este verano, yo este verano sufrí acompañar a estos 2 enfermos, porque psicológicamente, después de estar con 1 hora y media con ellos, yo ya no podía ir a ver a más gente. Entonces hay momentos, eso me pasó este verano, había más enfermos, pero coincidieron estas 2 personas y yo solo iba exclusivamente a hablar con ellos.
porque igual había gente que también lo necesitaba, pero como con esto ya había empezado el proceso, me dediqué eso. Pero normalmente tenemos 5 o 6 por sección, ¿no, Isabel? Hay veces que hay menos y hay veces que hay más, pero ha habido momentos que no teníamos ninguno Excepto al también. principio de este año que teníamos 1 o ninguno. O 1 o 0. Ahora tenemos gente. Entonces, eso. Muy bien, Sí que nos limitamos a ir el día que nos otorgan. estamos llegando al final para cumplir el tiempo. Si vemos que es necesario, pues repetiremos este foro más adelante o le daremos otro enfoque, ¿no? Yo quiero agradeceros muchísimo todo lo que nos estáis compartiendo. Cuando al año hacemos la memoria de lo que la asociación hace, pues el voluntariado de hospital parece que es una pequeña, una pequeña parte, pero por lo que decís, si cada semana entre uno y otro veis 8 o 10 personas, atenciones, porque a veces repetís las personas, pero 8 o 10 atenciones al año. Salen 800.000 atenciones, ¿no? Es decir, es una barbaridad. Es decir, que de ellos a lo mejor solo una cuarta parte saquen algo provechoso. Estáis ayudando a cambiar la experiencia de vida de más de 200, 300 personas y sus familiares de una manera que nunca lo acabamos de saber, ¿no? Yo creo que lo bonito de lo que hacemos en la asociación es que nunca acabamos de saber ese punto de esperanza que das a la gente o el que le ayudas a que cambie un poquito el rumbo y trate de encontrar esa, como ha dicho Isabel, lo importante es la actitud. Yo pienso exactamente igual, ¿no? Que se dé cuenta de cuál es la actitud que elige ante algo que no puede cambiar y que nosotros le invitamos a que trate de encontrar ese sentido. Eso es lo que hay otras asociaciones que hacen voluntariado y lo hacen muy bien también. Nosotros somos pequeños, pero aportamos ese estilo o esa característica. Y bueno, después de 10 años de estar haciéndolo, no ha llegado el momento de decir ya no vale la pena o ya hemos agotado. Pues algún día ocurrirá que esto se acabará la experiencia, pero de momento de verdad que ha sido grandioso escucharos en primera persona y como hay más gente que tiene experiencia y vamos a dar 5 minutos, pero no más, que no queremos quitar mucho, pero Ernesto, de los primeros que empezaste, dinos. Vale, yo no voy a añadir nada más que un texto que ya lo tengo ya hace muchos años sobre el voluntariado, porque todo lo demás más o menos ya lo habéis comentado y sería enrollarme mucho. Entonces este texto es así. El voluntario aprende a mantener encendida una antorcha que ilumina la oscuridad en la que se encuentran los enfermos, los que sufren, los que tienen miedo, duda, desesperanza, dolor, y con ella, con esa llama, avivar o volver a encender sus antorchas. El voluntario aprende a escuchar el alma de quien lo necesita. Es escuchar sintiendo su interior dañado. Es crear una burbuja de confianza en la que abra su alma y comparta con la nuestra lo que necesite para liberar su dolor. 2 oídos para escuchar, 2 ojos para observar, una boca para hablar lo apropiado. Eso era. Es un poco la reflexión de mis años de voluntariado y de las cientos y cientos de visitas que en los años que he estado de voluntariado, porque yo he estado en 2 hospitales grandes, pues bueno, me han llegado a sintetizarlo, ¿no?, en un texto. Pues gracias, porque creo que es el mejor cierre que podemos hacer. Os agradecemos a todos, como os he dicho antes, desde la Junta especialmente, todos, pero os damos las gracias personalmente cada uno, porque es lo que da sentido a que la asociación siga adelante, ¿no? Y individualmente hacemos lo que mejor sabemos, pero al final nos damos cuenta que vamos adelante porque compartimos, como habéis contado muy bien, ¿no? Porque nos comunicamos tanto en momentos de plenitud o de experiencia positiva, como esos momentos difíciles en el que a veces uno no acaba de estar seguro si es eso lo que toca, ¿no? Así que nada más, muchísimas gracias y nos citamos para la próxima.